Buenas noches, con mi compañero Andrés Moreno y quien les habla Diego Paipilla. Vamos a hablarles acerca de aplicaciones de circuitos inversores. En nuestra tabla de contenido tenemos los diferentes temas a tratar, donde comenzaremos con los componentes básicos, luego unos circuitos básicos que componen circuitos más complejos y finalmente dos diferentes tipos de circuitos que utilizan inversores y tienen diferentes aplicaciones. Entonces vamos a comenzar con los componentes básicos. Listo, entonces vamos a comenzar con los diodos, el cual es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, de ánodo a cátodo, bloqueando el paso de la corriente si circula en sentido contrario. Por otro lado, el diodo Zener es un tipo de diodo que está diseñado para que la corriente circule de cátodo a ánodo con el fin de que se genere una diferencia de potencial fija que está definida por el fabricante. Después tenemos el driver IXDD404, donde tenemos el encapsulado. Este es un driver dual de 4 amperios que resulta útil en muchos circuitos que utilizan dos MOSFETs o IGBTs. También puede utilizarse para dos MOSFETs o IGBTs conectados a la misma pata de fase, siempre que el nivel de tensión sea inferior a 25 voltios DC. Cuando se utilizan fuentes de alimentación de corriente continua de alta tensión, para accionar la pata de fase, el puente H o los circuitos de puente trifásico, se requiere alguna técnica para lograr un aislamiento galvánico de los controladores MOSFET o IGBT superiores, además de prever las fuentes de alimentación aisladas. También tenemos un driver IXDD414, el cual también puede accionar MOSFET o IGBT, pero de mayor tamaño. Y son posibles muchos esquemas de circuitos aplicados en diferentes tipologías. Estos controladores de la serie IXDD tienen un pin enable, el cual cuando se pone a nivel bajo, pone los MOSFET de canal NIP, el controlador IXDD, en modo tri-state. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Es que se detiene la salida del driver y además proporciona un entorno para implementar un apagado suave. Este apagado suave se puede lograr de dos maneras. La primera, y la más sencilla, es conectar una resistencia de un valor apropiado a la puerta del fuente emisor. El CGC se va a descargar a través de esta resistencia dependiendo del valor y se puede conseguir un apagado suave de una duración determinada. La segunda forma es utilizar una señal de MOSFET para bajar la puerta. Cuando se detecta un cortocircuito, pues la resistencia en serie con este MOSFET va a determinar la duración de este apagado suave. Y el apagado suave ayuda a proteger tanto los IGBT como los MOSFET de un transitorio de tensión que podría provocar una ruptura por avalancha. Ok, entonces seguimos con los transistores, los cuales en resumidas cuentas son interruptores eléctricos que se pueden activar por voltaje o corriente dependiendo de la arquitectura. Los principales de los que vamos a hablar hoy son el BJT, que se activan con corriente en su base y soportan altos voltajes pero bajas corrientes, y aguantan conmutaciones de hasta 100 kHz. Puesto que se activan con corriente, requiere de un circuito algo complejo que regule la pequeña corriente que pasa por su base. Los MOSFET, si soportan altas corrientes y bajos voltajes, se activan con una diferencia de potencial entre su puerta y el drenador y soportan conmutaciones de hasta 500 kHz. Y por último están los IGBT, los cuales combina un MOSFET y un BJT, el cual soporta altas corrientes y altos voltajes, pero solo soporta conmutaciones de hasta 50 kHz. Estos últimos son de los que se suelen usar en las aplicaciones de electrónica de potencia, y en la figura derecha es el que tenemos, el más a la derecha, y en la parte izquierda tenemos un IGBT armado a partir de un BJT y un MOSFET. Ok, ahora vamos a seguir con los circuitos básicos, empezando con el circuito rectificador, el cual permite convertir la corriente alterna en corriente continua y se puede realizar a partir de diodos o adquirirse en un encapsulado. En la parte izquierda vemos la versión monofásica y en la parte derecha la versión trifásica. También tenemos los inversores, la cual su función principal es cambiar un voltaje de entrada de corriente directa a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna con una magnitud y frecuencia determinadas. Si el voltaje de entrada de esta corriente directa es fijo y no es controlable, se puede obtener un voltaje de salida variable si se hace la ganancia de este inversor que también sea variable. Para hacer esto, generalmente se utiliza la modulación de ancho de pulso, también llamada PWM. Ahora vamos a hablar acerca del primer circuito y su aplicación. Entonces, en este primer circuito,
una disposición de accionamiento de la puerta acoplada a un transformador para un puente H en un controlador PWM de cambio de fase a una frecuencia de conmutación fija. Entonces, como podemos ver en la figura, este es un controlador de cambio de fase que emite sus señales a los drivers duales y XDD404, los cuales explicamos anteriormente, y estos a su vez alimentan a los transformadores. Los devanados secundarios de estos transformadores están acoplados a las puertas de los MOSFET superiores e inferiores con una topología de puente H. También podemos ver pues, una aplicación del IXDD404 como un controlador PWM de cambio de fase, en el cual el aislamiento galvánico se obtiene utilizando transformadores de accionamiento de puerta con núcleo de ferrito. Y se puede ver que el controlador funciona a una frecuencia fija y la mejora del apagado se consigue utilizando transistores PNP locales. Si llegamos a tener un gran número de MOSFETs o IGBTs de baja y media corriente, el IXD404 proporciona una respuesta sencilla para conducirlos. Ok, entonces en este esquemático tenemos el controlador de cambio de fase por PWM, el voltaje de alimentación es de 16 voltios corriente continua, las resistencias para controlar la corriente que entran a los drivers, el condensador que asegura una alimentación fija y el voltaje aumentado que pasa por la resistencia a la carga, al diodo y el transistor que genera que se cierre. Lo que alimenta la carga es el voltaje entre 300 y 375 voltios DC. Los diodos Zener funcionan como protección del circuito en caso de que la corriente que pasa por algún diodo sea muy alta, ya que el uno estará en directo, pero el otro estará en inverso, y lo cual genera que si se rompe, se genera una fuente de voltaje que ayudará a disminuir la corriente. Los diodos D1, D2, D3 y D4 funcionan en paralelo. Si entra por RG1, se activará N4 por su source, estará alimentado por D3, por el cual se abrirá y el voltaje que iba por RG1 irá a ground o a tierra y no irá a la carga. Y si entra por D1 se activa el gate de M1 alimentando la carga. D4 activará M3 dirigiendo el voltaje otra vez a tierra. El esquema de accionamiento del motor de corriente alterna trifásico que se muestra como el módulo IXIS o XICBI, que es convertidor freno inversor, puede ser accionado por el IXDD 414 utilizando optoacopladores. En la figura se utiliza el método de utilizar un convertidor aislado de corriente continua, con salidas de más 15 y menos 5 voltios para alimentar el IXDD 414. Mientras que al conectar a la tierra aislada de este convertidor de corriente continua, el emisor del IGBT que se está accionando se garantiza una polarización de menos 5 voltios durante el apagado. Cualquier operación del MOSFET o el IGBT, sea cual sea que se escoja fuera del área de funcionamiento seguro, podría causar un sobrecalentamiento y un eventual fallo del dispositivo, por el cual se debe evitarse mediante un control activo y de corrección. En la figura se muestra un XDD 414 accionando un IGBT de un módulo Converter Break Inverter, y aquí se incorporan todas las características de protección. Para el corte por alta temperatura se utiliza un circuito puente con el termistor del módulo CBI, que es Converter Break Inverter. El comparador U3 compara la caída de tensión a través del termistor por la tensión estable del diodo Zener. P1 se puede utilizar para reajustar el punto de corte en el que la salida del comparador pasa a ser baja, y esto se introduce en el microcontrolador como una señal overtemp. La detección de la carga o de la corriente puede realizarse mediante un sensor de efecto Hall o mediante una resistencia shunt en serie con el terminal fuente emisor. La tensión captada, que es proporcional a la corriente, se filtra en paso bajo y luego se compara con un límite preestablecido. La salida del comparador puede iniciar el apagado del MOSFET o el IGBT. En la figura podemos ver el circuito para detectar la sobrecarga o cortocircuito, el cual está acá en la parte inferior, y donde la salida fault, la cual es esta, cuando se pone en bajo, cuando hay un cortocircuito se pone en bajo. Entonces, para los IGBT, la detección de SAT, que es la que vemos acá en el optoacoplador, en el pin 14, es la desaturación de la caída de tensión hacia adelante. Es un método utilizado para la protección contra cortocircuitos o sobrecargas
y cuando se produce un cortocircuito o sobrecarga, la caída de tensión directa del IGBT se eleva a valores demasiado altos. Entonces, primero hay que ignorar el aumento inicial de este voltaje en el encendido, pero ya cuando la salida del driver ha subido a más o menos a unos 7 voltios en presencia de una tensión de accionamiento de la puerta suficiente, significa que la corriente del colector IC también se ha elevado a un valor bastante alto, lo que indica una sobrecarga. Entonces, cuando se detecta un nivel de tensión superior a 6,5 voltios, la señal de la puerta se puede apagar suavemente, lo que resulta en un apagado suave también del IGBT. Acá vemos cómo la función de SAT puede ser conectada a un circuito conductor total, utilizando otras características como los optacopladores, que también nos funcionan como circuito de protección. Entonces, la protección contra cortocircuitos se proporciona mediante la supervisión continua de la caída de tensión a través de un shunt, el cual podemos ver acá. Un extremo del shunt está conectado a la tierra de la fuente de alimentación, que es el GND1, y el voltaje recogido de este shunt es amplificado por un amplificador operacional de bajo ruido y luego es comparado con la tensión del comparador del mismo Zener. Y cuando se produce un cortocircuito, la salida del comparador, este fault, se pone en bajo o en cero y estos condensadores C3 y C4 ayudan ofreciendo un filtrado de paso bajo para evitar disparos molestos. Entonces, en este caso, este circuito del accionamiento del motor de corriente alterna, cada IGBT debe protegerse de la sobrecarga mediante una detección de SAT independiente. Esta detección se realiza en el lado aislado de cada autoacoplador, mientras que la señal de fallo se genera en el lado de la entrada común con respecto a GND1. El microcontrolador dejará de emitir señales de accionamiento cuando la señal fault o lower temp, las cuales las vemos acá, señal fault y lower temp, se pongan en nivel bajo. Y cuando esto ocurre, el driver IXDD414 ofrecerá una polarización de menos 5 voltios para garantizar el apagado suave, incluso en presencia de ruido. Y cuando se aplican estos menos 5 voltios a la puerta de cada IGBT durante el apagado, pues se va a dar este apagado suave del circuito sin que se dañe. Y una vez eliminado el fallo, el microcontrolador puede volver a mandar una señal de reset para reanudar el funcionamiento normal del circuito. Ahora bien, una de las desventajas de utilizar un optoacoplador es que añade su propio retardo de propagación. Otra desventaja de utilizar un optoacoplador es que se necesita una fuente de alimentación aislada e independiente para alimentar el lado de salida del optoacoplador y el controlador conectado a él. Cuando se usa el frenado regenerativo, entra en funcionamiento el conversor ACS trifásico. El motor va a funcionar como generador y el voltaje del motor va al rectificador trifásico dependiente de permitiendo que las baterías se carguen. Luego sigue el funcionamiento inverso con el conversor DCAC o inversor trifásico que toma el voltaje DC proveniente de las baterías y lo convierte en AC para alimentar el motor del auto. Y con eso acabaríamos la sustentación de los dos circuitos propuestos. Muchas gracias.